por una Jerusalén santa, Dios de los cielos, por un Sukkot verdadero que nos permita siempre vivirlo en espíritu y en verdad. Por ese Sukkot, Dios bendito, que como novia, por ese Sukkot, Señor, que con dosel siempre estará sobre la gloria y sobre y como Sukkot de nuestro Padre Celestial, lo miramos y podamos ascender, Señor, nuestra oración, hacerte una gloria verdadera, esa novia, por esa novia que espera por su novio y por una Jerusalén celestial que en el nombre de Cristo Jesús sigue, sigue, Señor, cumpliendo lo que en los cielos, sigue, Señor, obrando lo que Cristo Jesús, lo que su trabajo, lo que su obra, Señor, prepararnos, Dios de los cielos, para que estos tiempos que estamos viviendo los podamos vivir como casa, los podamos vivir como Jerusalén y los podamos entender y vivir, Señor, conforme a tu lavar y a tu palabra, y que todos estos rumores de guerra, que todos, Señor, estos conflictos, estas persecuciones, sean lo que son, Señor, rumores que sirvan para encontrarnos más bien llevando un fuego santo y el fuego de tu espíritu, Padre, un incienso que, que haga, Padre, de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas y de la casa del lavar una obra que madura, Señor, a la luz de Cristo Jesús, que se hace libre al nivel de la estatura de Cristo Jesús, Dios de los cielos, y que nos permite que esa madurez, esa estatura, nos encuentre haciendo, Señor, un cuerpo glorioso y haciendo de ese cuerpo glorioso, Señor, esa unidad en tu espíritu, así como en los cielos, aquí en la tierra, con nuestros hijos, con nuestra generación, por esa esperanza eterna que cuando nosotros buscamos de tu reino, pues siempre nos permite proclamar, Señor, tu venida, la que tú has hecho a nuestro corazón, tu venida, Señor, la de estos tiempos y también, Señor, las de los tiempos eternos. Así que, Señor, nos unimos en oración a ese incienso que tú estás elevando y a esa verdad y esa justicia, Dios, que nos permite siempre alabar y bendecir tu santo nombre y que nos permite caminar en tu reino y caminar en tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús, venga a tu reino y se haga tu voluntad. Amén. 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 Mire, vamos a, vamos a Isaías. Isaías capítulo 29. Estos versículos, estos versículos son importantes como para ver el panorama, ¿no? Dice, ay Ariel, Ariel, la ciudad donde acampó David, añadir año sobre año, celebrad las fiestas a su tiempo. Y traeré angustias a Ariel, y será una ciudad de lamento y de duelo. Será para mí como un Ariel. Acamparé contra ti, rodeándote. Pondré contra ti vallas de asedio y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, desde el suelo hablarás y desde el polvo donde estás postrada, saldrá tu habla. Tu voz será también como la de un espíritu de la tierra, y desde el polvo susurrará tu habla, pero la multitud de tus enemigos será como polvo fino, y la multitud de los crueles como paja que se va volando. Sucederá en un instante, de repente, serás castigada por Jehová de los ejércitos con truenos, terremotos y gran ruido, con torbellino y tempestad, y con llama de fuego consumidor.
Y será como un sueño, una visión nocturna, la multitud de las naciones que combaten contra Ariel, todas las que lo combaten contra ella y su fortaleza, y los que la afligen. Y será como cuando un hambriento sueña y aquí está comiendo, pero cuando despierta su hambre no ha sido satisfecha. O como cuando un sediento sueña y aquí está bebiendo, pero cuando despierta, he aquí está desfallecido y su sed no ha sido aplacada. Así será la multitud de todas las naciones que combaten contra el monte Sión. Deteneos y esperad, cegaos y sed ciegos. Se embriagan, pero no con vino, se tambalean, pero no con licor, porque Jehová ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado vuestros ojos los profetas y ha cubierto vuestras cabezas los videntes. Y toda la visión será para vosotros como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole, lee esto, por favor, y él dirá, no puedo porque está sellado. Entonces el libro será dado al que no sabe leer, diciéndole, lee esto, por favor, y él dirá, no sé leer. Dijo entonces Jehová, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración a mí es una tradición aprendida de memoria. ¿Qué les parece? Continuamos. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿No? Hay de los que van muy hondo para esconder sus planes a Jehová y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? ¿Qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero como el barro para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo, o lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento? ¿Acaso no queda ya muy poco tiempo para que el Líbano se convierta en campo fértil y el campo fértil será considerado bosque? En aquel día los sordos oirán las palabras de un libro y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Los afligidos aumentarán también su alegría en Jehová y los necesitados de de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel, porque el violento tendrá su fin, el escarnecedor será acabado y serán cortados todos los que se desvelan por hacer el mal, los que hacen que una persona sea acusada por una palabra, tienden lazos al que juzga en la puerta y defraudan al justo con vanos argumentos. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así acerca de la casa de Jacob. Jacob no será avergonzado, ni palidecerá su rostro, porque cuando vea a sus hijos la obra de mis manos en medio suyo, ellos santificarán mi nombre, ciertamente santificarán al Santo de Jacob y tendrán temor al Dios de Israel. Los descarriados de espíritu conocerán la verdad y los murmuradores aceptarán instrucción. Bueno, estábamos leyendo el libro de Isaías, Isaías capítulo 29. ¿Qué les parece? Mm. Katy, ¿algún comentario? Carmita, Alex, bienvenido, Fabricio, eh, Mía, ¿algún comentario? ¿No? Bueno, aquí tenemos muchas de las cosas de las que no sé si estarán sucediendo. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, muchas de estas que acabamos de leer están sucediendo ahora con el pueblo de Israel.
vemos por qué el corazón, eh, otra de las cosas que decía Carmita, el endurecimiento del corazón, eh, por qué su corazón está en las condiciones en las que está, y el futuro, y los acontecimientos detrás de los acontecimientos. Es decir, que todo esto siempre servirá para que se devuelva los caminos, se devuelva pues el rumbo que necesitan las naciones, el rumbo que necesita Israel. Entonces, muchas profecías hay al respecto, pero aquí tenemos algo importante, y algo importante es la parte de la lectura bíblica que siempre hay que tener. eh, entonces, mm, y la lectura bíblica, el fundamento de, el fundamento de nuestra fe, el fundamento de la fe del pueblo de Dios, a veces eh, no se entiende. Y es por eso que la lectura siempre tiene que ser una lectura renovada, una lectura eh, viva, ¿no? Y eso siempre va a depender del corazón. Entonces, eh, ¿cómo entender estos acontecimientos? Pues ya tiene aquí, por eso, si usted quiere mencionar algo al respecto para entender lo que está pasando, pues ya tiene para que lo pueda hacer. Y la centralidad de esto, pues es la palabra, porque la palabra no es- la palabra tiene una lectura, y la lectura tiene un sello. Ese podríamos decir el resumen de lo que vemos aquí, que ese sello, pues, para uno sirve para cerrar, pero ese sello sirve para otros para abrir. Bienvenidos. Bueno, vámonos al libro de Juan, capítulo 8. Yo creo que por aquí es más fácil entender a través de quien abrió, a través de quien abre los sellos. Bueno, Juan capítulo 8 dice, Jesús se fue al monte de los olivos. Si nosotros estaríamos siguiendo el orden cronológico, sería el domingo nosotros, el sábado nosotros tuvimos el gran día de Sukkot. El domingo sería el día que Cristo Jesús se presentó en el templo, y entre el sábado del culto y el domingo, y el domingo de, de los acontecimientos que se citan aquí, pues estaría el ir al monte de los olivos. ¿Para qué fue al monte de los olivos Cristo Jesús? Pues ya habíamos comentado al respecto. Al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos
estos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están aquellos? ¿Dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete. Desde ahora no peques más. Bueno, ¿qué les llama la atención de este pasaje? ¿Alguna cosa que les llame la atención? Perdón, ¿qué es lo que más les llama la atención? Primero, les voy a decir lo que a mí me les llama la atención. Primero que celebraban Sukkot y después de celebrar Sukkot, muchos fueron nuevamente al templo. ¿Por qué fue tanta gente al templo? ¿Por qué? Eso me llama la atención. Entonces, mucha gente después de Sukkot volvió al templo. Otra cosa que me llama la atención es por qué Cristo Jesús volvió a ir al templo. Entonces, ya tenemos, ya son dos cosas que me llaman la atención. Otra cosa que me llama la atención es que aparecieron los fariseos, ¿no es cierto? Y los escribas, ¿ya? Y, y claro, después de, ¿por qué los fariseos y los escribas se pusieron en esa actitud? Si, como comentábamos el día anterior, los escribas y fariseos escucharon que lo que tenía que brotar son los ríos de agua de vida, ¿verdad? Entonces, todo eso ya estaba tramado. ¿Y qué más les llama la atención? Katia, ¿qué les llama la atención a usted? Bueno, ¿qué opina? ¿Qué opina de la guerra de Israel en Sukkot? ¿Qué opina? ¿Qué opina Katia? Carmita, Alex, Fabricio, ¿qué opina? ¿Qué opina Carmita? ¿Son asuntos relacionados o son asuntos aislados? Marquito, buenas tardes. ¿Cómo está Fabricio? Bendiciones, buenas tardes. Marquito, ¿qué nacionalidad tenían los escribas y los fariseos, man? Muy bueno, muy bueno. Mire, buena pregunta. Esa es buena pregunta. Espera. Es que ahí se abre el panorama. Súper chévere. Gracias por la pregunta. La nacionalidad que tenían los escribas y los fariseos era nacionalidad israelita, ¿no es cierto? Pregunta. ¿Sabían leer y sabían escribir? Katia, Alex, ¿qué opina? Mauricio, Mía, ¿sabían leer y escribir? Esa era la, esa era la función, al menos de los escribas, pienso, porque ¿Ya? los fariseos ellos podían transmitir la ley de forma oral, Ajá, pero tal vez ajá. los escribas, pienso yo, eran los que ponían en pergaminos lo que les transmitían. Entonces, entonces interesante, porque lo único que hacían era lo que hacían era repetir las cosas. Alex, ¿qué opinas tú? Yo creo que igual todo está uniéndose, ¿no? Como dice la palabra, esto también pasará.
Es en el tiempo paralelo, porque igual fue en la parte, como dice Juan, en este capítulo, como es lo que ya le van a la traición de Judas, lo de Pilato, todo eso, entonces es como que se suma para, desde lo que yo veo. Y ¿Ya? no es aislado que sea en Sucot, o sea, Mm, perfecto. Entonces, interesantísimo lo que dices, porque ellos deberían saber, ellos saben una lectura, deberían saber la lectura de las cosas, deberían tener una lectura de las cosas, deberían tener una lectura de los acontecimientos. Entonces, mire, la lectura de los acontecimientos, ¿cuál es la lectura de ellos? La lectura, ¿cuál es primero, cuál es la lectura de Cristo? La lectura de Cristo es los ríos de agua de vida, ¿no es cierto? Es la lectura del corazón, vendrán los ríos de agua de vida. ¿Cuál es la lectura cuál es la lectura de los fariseos y de los escribas? La lectura de los fariseos y de los escribas no es nuestra lectura esa, no es nuestra lectura. ¿Qué le parece? Carmita, ¿sabían leer o no sabían leer? pero no entender. Ah, pero no entender. Escribían, pero no entendía. Per- perfecto. Bienvenida, 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 Rocío. Y estamos en el libro de Juan, porque Juan 8:5, esto es una cuestión de lectura. ¿Qué? Entonces, dice Juan 8:5, ¿sabían o no sabían leer? ¿Sabían o no sabían leer? No sabían leer, no sabían leer. ¿Por qué no sabían leer? ¿Por qué no sabían leer? Katia, ¿por qué no sabían leer? ¿Qué es lo que pedían ellos? Verá, esto es muy importante porque eh, hay un sentido ahora en este sentido de las cosas, porque a la vez en lo que está pasando, nos olvidamos de que debe existir una lectura de las cosas y que debe existir una lectura que abra o que cierre sellos. Eso, eso es lo importante, eso es lo importante. Entonces, por eso nosotros leíamos, una de las cosas porque leímos Isaías 29 es por esta. Isaías 29:3. ¿Qué dice? Isaías 29:3 dice, dijo entonces Jehová, por cuanto este pueblo se me acerca, esta es una frase famosísima, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es una tradición aprendida. ¿Por qué? Entonces vamos a los hechos, ¿no es cierto? ¿Por qué están orando en Israel? ¿Por qué están orando en Israel? ¿Por qué están orando en Israel? ¿Por qué? Carmita me decía, ¿por qué están orando en Israel? Carmita, ¿por qué están orando en Israel? Carmita, ayúdeme por favor. ¿Por qué están orando en Israel? Usted me comentaba, ¿por qué están orando en Israel? Dije que algunos, pues,
tenían su corazón abierto, pero otros no tenían, tenían Pero, endurecidos sus corazones, ¿no? Y ahora que ven que hay esto de la guerra, entonces ahora como que están buscando de Dios, están orando, ah, están tocando el shofar y todo eso. Ahora, entonces, 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 una cosa que me llamó la atención de Carmita, dijo, están orando por la venida del Mesías. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso están orando. Los demás países, ¿por qué están orando? Entonces, ahí vemos, ya. Entonces, están orando por la venida del Mesías, ¿no es cierto? claro, porque ellos, los judíos, están esperando. Están esperando. Ya. Eh, ahora, ¿por qué están orando por la venida del Mesías? Y lo mismo, Isaías 29:13 dice, su corazón está lejos de mí. ¿En dónde está el corazón de ellos? ¿No es cierto? ¿En dónde está? ¿Cómo está? Esperando. Están esperando. Ahora, mire, Isaías 29:13 dice, este pueblo se me acerca con sus palabras, se me acerca con sus palabras. Entonces, estábamos viendo como la oración antes de continuar con este versículo. ¿Por qué está orando usted? ¿Por qué está orando? ¿Por qué vamos a orar como casa del Dabar? ¿Por qué oraría usted? ¿Por qué? ¿Por qué está orando Mía? ¿Por qué está orando Rocío? ¿Por qué está orando Katy? ¿Por qué? ¿Por qué está orando Alexander? ¿Por qué? Katia, Fabricio, Nancy, ¿por qué estamos orando? Erika, ¿por qué estamos orando? Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones, bienvenidas. Por mi parte, yo he estado viendo los videos y sí me ha causado tristeza y sí he estado orando como nos han enseñado por la paz de Israel. De todas maneras, lo que usted dice que ellos esperan a un Mesías, entonces ahí es donde también me llama la atención que los pastores se han dedicado a predicar que ya es el rapto, que ya viene el Armagedón. Y como que la vejez me conmueve porque me hace pensar que en realidad ya estamos en esos tiempos. Entonces como que sí estoy en un poco de queriéndome confundir. Perdón, pastor. Marquito, yo pienso que nosotros deberíamos orar por un completamiento y una sanidad completa. Esa es mi manera de ver. Interesante. ¿Mm? Carmita, Porque diga. el Señor Jesucristo dijo que Él haría la obra en nosotros hasta el día de su venida y hasta el día que Él venga nosotros tenemos que sanar. Pero ya Tenemos que... está. Ajá. ¿Ah? O sea, creo que ellos están esperando que venga, pero ya está, ¿no? Ajá. Y, y mire, por eso les decía, después del día de Sukkot, después del día del Sukkot, podemos confrontar los acontecimientos. ¿Qué están diciendo ellos después del día de Sukkot? Están diciendo lo mismo, mire. Juan 8:5. Juan 8:4, Juan 8:5. Juan 8:6. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto probándolo para obtener de qué acusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. ¿Qué le parece? La pregunta estaba difícil. ¿Quiere que le facilite la pregunta? ¿Qué estaba escribiendo Cristo Jesús? El día después de Sukkot, es decir, el día domingo. Vamos a los acontecimientos, vamos a los acontecimientos. En Sukkot, ¿qué estaba escribiendo Cristo Jesús? ¿Qué escribió? Y el día después de Sukkot, ¿qué escribió? ¿Qué escribió Cristo Jesús? No, está difícil.
¿Algún comentario? Tal vez el tabernáculo ha sido levantado. Sí, interesante. Mire, vámonos. Verá, gracias por acompañarme en la lectura. Verá, yo, Marquito, sí, Fabricio, dígame. hace, hace algunos años atrás, usted nos compartió una enseñanza sobre eso. Y ahí usted explicaba que cotejaba con un versículo, no recuerdo en dónde es, pero decía que será borrado como el viento se lleva, como el viento se llevará eh, los enemigos por su sequedad, algo así es el Sí, versículo. perfecto. Vámonos a Jeremías. Vámonos a Jeremías capítulo 17. Pero como siempre hay algo nuevo, ve, esto se debe acordar hasta Rocío. Jeremías 17, 17, 12 y 13. Si lo tiene, Sí. trono de gloria, enaltecido desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. ¿Ya? Trece. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron a Jehová, fuente de aguas de vida. Entonces, ¿qué está escribiendo? Isaías 29:3. ¿Por qué? ¿Por qué le han abandonado y por qué están lejos? ¿Por qué todo esto es una cuestión de honra con palabras? Este pueblo se acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida. ¿Por qué es todo esto? Nuevamente, esto es un asunto de escritura, esto es un asunto de lectura. ¿Sabe por qué? Este versículo, como le digo, siempre se repite mucho a los fariseos, los escribas y todo, pero como esto es una cuestión más profunda, tenemos que mirar al 29:11. 29:11. ¿Por qué pasa esto? Vamos por el 29:12 mejor, para más sencillo, para no complicar. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué todo esto es una veneración? ¿Por qué es una tradición aprendida? ¿Por qué? Un versículo anterior que dice, entonces el libro será dado al que no sabe leer, diciendo, lee esto por favor, y él dirá, no sé leer. ¿Por qué no sabe leer? ¿Por qué no sabe leer? Porque no sabes escribir. Porque no sabe, exactamente, porque no sabe escribir, ¿sí? ¿Y por qué no sabe escribir y por qué no sabe leer? Vamos al 29:11. Toda la visión será, toda la visión será para vosotros como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer diciendo, lee esto, por favor, él dirá, no puedo porque está sellado. ¿Ya? Entonces, entonces, hay un sello. ¿Cómo se llama ese sello?
Ese sello se llama escritura. Exacto. Ese sello se llama lectura y escritura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender a leer. ¿Y qué hay que hacer para aprender a leer? Hay que escribir. Volvamos. Juan 8:6. Como decía, como dice Fabricio, y como nosotros lo acabamos de ver, hay un asunto de escritura, pero lo que nos falta completar es que hay dos escrituras. ¿Le cachó Fabricio? Ahora sí vamos con Fabricio. ¿Qué decía en la primera escritura, Fabricio? El Marquito, perdón. Entonces, ahora mire, Fabricio, lo que quiero decirle es que hay dos escrituras. ¿Qué le parece? Oh, ya, de acuerdo a los que interpretan una y otros que son los que saben leer, que abren el libro sellado. Pero otra. Mire, Jesús, entonces vamos al día después de Sukkot. Jesús, ¿cómo aparece? Aparece escribiendo una vez. Ya sabemos lo que dice la una vez. Pero ¿qué dice la otra vez? ¿Qué dice la segunda vez? O, por el contrario, ¿qué dice la primera? O tal vez la que leímos es la segunda. La segunda vez tal vez dice ustedes son sellados. O santuario. Entonces, ahí vemos exactamente, ahí vemos que todo lo que nosotros podamos leer, todo lo que nosotros podamos entender, eso se va a traducir ¿en qué? Se va a traducir en palabras y se va a traducir en hechos y se va a traducir en una escritura. Entonces, ¿qué? Vienen los fariseos. ¿Y qué estaban escribiendo los fariseos? ¿Qué estaban escribiendo? Lo de sus antepasados, lo mismo. Exacto. ¿Qué más estaban escribiendo los fariseos? ¿Qué estaban escribiendo? Una escritura sin una lectura. Por eso yo le preguntaba, ¿qué es lo que están pidiendo los ahora en el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo por el Mesías. ¿Sí? Nosotros que tenemos al Mesías, ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos pidiendo? Un completamiento. Un completamiento. A mí, al decir un completamiento, estamos pidiendo un santuario. Y eso es lo chévere del 17, mire, dice, trono de gloria. Está pidiendo un completamiento, está pidiendo un santuario. Trono de gloria enaltecido desde el principio. ¿Es qué? Es el lugar de nuestro santuario. Entonces, como casa del Dabar, ¿qué estamos pidiendo? Ser cuerpo. ¿Perdón? Ser cuerpo. Ser cuerpo. Entonces, como casa del Dabar, ¿qué estamos pidiendo por Israel? ¿Qué estamos pidiendo por Israel? Un santuario. Un santuario. ¿Qué estamos pidiendo por Israel? Gloria. Una lectura. Una lectura. Una lectura, exactamente, una lectura. Entonces, ¿qué estamos pidiendo por Israel? Katia, en la oración de la mañana, ¿cuál fue el motivo de oración? Ten misericordia, no sé, pues. Pero ¿qué vamos a pedir? No importa. ¿Qué vamos a pedir, Katia? ¿Qué vamos a pedir de aquí en adelante? Mientras dure nuestra vida, ¿qué vamos a pedir? Mientras dure y pase lo que pase en Israel, ¿qué vamos a pedir, Katia? Que abran los sellos. ¡Ah! 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 Ya me está cachando. Ya está aprendiendo a leer. Que abra los sellos. Rocío, ¿qué va a aprender? ¿Qué va a pedir? Entonces, pregunta, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Abriendo los sellos. Escribiendo. Es tiempo de arado, entonces el Señor está arando y está escribiendo. Y está, exacto, y está silenciando. Entonces, mire,
Continuamos, ¿no es cierto? ¿Con qué estaba escribiendo Cristo Jesús? La primera lectura. Juan 8. 8:6. Primera escritura. Decían esto probándole para tener que acusarle. Primera escritura. Jesús se inclinó con el dedo y escribía en la tierra. ¿Qué escribía en la tierra? Todo lo que acaba de decir. ¿Qué escribía en la tierra? ¿Qué escribía en la tierra mía? Sukkot. Sukkot. Chévere. Ya pasó Sukkot, verás. Lo que Pero que tenía hagan que, tienda, que se lo que permanezcan. tenía que abrirse y lo que tenía que cerrarse. Amén. Espera. Primera cosa. Estaba escribiendo. En la primera lectura, estaba escribiendo. Entonces, ¿qué es lo que estaba escribiendo? Estaba escribiendo. ¿Qué estaba escribiendo? ¿Una lectura vieja o una lectura nueva? ¿O una lectura eterna? Estaba sellando algo, estaba sellando una ah, lectura nueva. Eterna. ¿una Eterna. lectura nueva o una lectura negra? Entonces, ¿qué estaba diciendo? ¿Sabe? Estaba ¿Qué más? sellando lo que Carlita, debía ser sellado. exacto. ¿Qué es lo Erika, lo que debía ser sellado? Carmita, ¿qué estaba escribiendo Dios? Gloria. Gloria. Dios estaba escribiendo gloria. Amén. ¿Qué más? Dios estaba escribiendo santuario. ¿Qué más? ¿Qué más estaba Estaba escribiendo? Alexandre, escribiendo me sigue la vida. lectura. Altar. Altar. ¿Qué estaba escribiendo? Nancy, ¿qué estaba escribiendo Cristo? Unidad. Nada. Ay, Línea dice perdón. ¿perdón? Diga, diga. Línea dice que perdón es lo que está escribiendo. No sé. Ahora, pregunta. ¿Con qué? Servicio. ¿Perdón? Servicio. Servicio. Estaba escribiendo, ustedes son mi huerto sellado. Ya le cacha. Primera cosa, verá, antes que se dispare, todo lo que usted quiera está chévere, está muy bien. Pero por favor, tenemos que igualar antes de que usted se dispare, ¿no es cierto? Lo que estaba escribiendo era algo sellado, ¿sí? Y algo abierto. Algo sellado para cerrar y algo abierto para, y algo que se debía cerrar. No sé si me explico. Entonces, ¿qué pasó con esta escritura? 8:7. Pero como insistían en preguntarle, ¿qué pasó con esta escritura? ¿Qué pasó con esta escritura? ¿Qué No pasó? se leía. Marquito, la primera escritura estaba dedicada a aquellos que estaban acusando y estaban Pero, condenando. Y, perfecto, y él estaba perfecto, escribiendo con el dedo. perfecto. Y Pero la nadie le segunda, paró bola a esta escritura. ajá, pero en la segunda puede reescribir ya o sea, ya con el entendimiento de la mujer, digamos, al verse perdonada y al verse liberada, No, 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 no. ¿no? Continuemos, Fabricio. Como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. ¿Ya? Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. ¿Sí? Entonces, Esa mujer se fue con ríos de agua viva, Marquito. no, Leyendo. nada. Esa mujer, esa mujer
Ella volvió a su vómito. Esa fue la última. Salió siguiéndoles a los demás. Interesante, porque como le digo, esta es cuestión de escritura. Todo esto gira en cuestión de escritura. Entonces, Cristo Jesús estaba escribiendo. Cristo Jesús estaba abriendo los sellos y Cristo Jesús estaba cerrando los sellos. Pero lo que ahora sí vamos. Para entender esto, tenemos que irnos a Lucas. Entonces, ¿por qué estaba escribiendo? ¿Por qué estaba orando usted? ¿Por qué están orando? Pregunta, ¿por qué están orando en Israel? ¿Por una vieja escritura? ¿Por un Mesías que no les aparece? Ya, bueno, dejémosles a ellos un poquito pendientes. ¿Por qué? Hola Marco, qué gusto. Bendiciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahora nosotros tenemos que orar? ¿Y por qué ahora están orando? ¿Y por qué ahora se está orando en los cielos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se está orando en los cielos? ¿Por qué Dios permite que todos estos acontecimientos que están pasando en Israel muestren Sukkot, muestren una lectura y una escritura que tal vez sea diferente a la verdadera lectura y escritura de lo que Cristo Jesús está haciendo? Entonces, por eso es importante. Ahora nosotros nos preguntarnos, ¿por qué estamos orando nosotros? ¿Por una vieja escritura? ¿Por un... Marquito, el micrófono, perdón. o por algo eterno? ¿Por qué vamos a orar? ¿Por una vieja escritura? ¿Una nueva escritura o algo eterno? Y preguntarnos, ¿qué es lo eterno? Que está orándose, que se está escribiendo, que hoy se está escribiendo en los cielos, bajo todos estos acontecimientos que no solo incluyen, mire, porque si hablamos de lectura, no solo incluyen al pueblo de Israel, incluyen a nuestra oración. Y por eso es importante ver en qué tiempo estamos y qué oración es la que nosotros vamos a mantener. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué estaba orando usted? Mía, ¿por qué estabas orando hasta ahora? Porque hoy le vamos a dar la escritura eterna. ¿Por qué estabas orando, Mía? Porque me mantenga como la lámpara encendida y en la Amén. tienda. Amén. Rocío, ¿por qué estaba orando? Por tiempo de arado. Por tiempo de arado. Amén. Qué chévere. Katia, ¿por qué estaba orando? Por el corazón. ¿Sabe por qué tenemos que orar? Vamos a Juan 8:6. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Sabe por qué tenemos? Por lo que está escribiendo Cristo Jesús. ¿Qué está escribiendo Cristo Jesús? Más importante, no solo lo que está escribiendo, ¿con qué está escribiendo? Lucas 11:20. ¿Qué está escribiendo? Lucas 11:20. ¿Por qué vamos a orar? Lucas 11:20. Dice, si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué le parece? ¿Por qué orarías, Mía? Entonces, Cristo, ¿dónde está Fabricio? Ahora sí, Fabricio, ¿cuál es la primera escritura
¿Cuál es la primera escritura con el dedo de Cristo Jesús? ¿Cuál es? La primera escritura Lucas viene a ser, 11:20. viene a ¿Qué ser dice? más Ay, él, por el dedo de Dios, he hecho yo fuera a los demonios. ¡Wow! ¿cuál es la primera escritura? La liberación, maldito. Entonces, la primera escritura, los demonios, ¿qué pasó con los demonios? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los demonios? Botaron las piedras y se fueron, pues, maldito. No, 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 no. O sea, liberó todo el campo espiritual ese rato. Es decir, ellos no tenían pretexto de demonios. Estaban delante del Mesías. El reino de Dios y su justicia estaba escribiéndose. Y ellos no le pararon bola porque esto ya no era cuestión de demonios, sino era cuestión de qué. Era cuestión de ellos mismos, era cuestión de escritura. ¿Me explico? Entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Está haciendo guerra. Escribiendo en el corazón. Claro. Entonces, no, lo que está escribiendo exactamente, lo que está escribiendo Dios es, el reino de Dios y su justicia ha llegado. Eso es Sukkot. Después de Sukkot, el siguiente día después de Sukkot, es una nueva escritura en el reino de los cielos de aquí, que el reino de Dios y su justicia, eso es el dedo de Dios. ¿Sí? Y entonces ante eso, ante la escritura del dedo de Dios, ante el reino de Dios y su justicia, los demonios, ¿qué hacen? Chao. Pero, ¿qué es el Aparece. reino? ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios y su justicia es de echar fuera demonios. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios y su justicia es abrir sellos correctos. El reino de Saber Dios y su leer, justicia. ¿Ah? saber leer. Exacto. Entonces, para abrir los sellos correctos, ¿qué necesita usted? Necesita saber leer y saber escribir. Ahora, Y los cerrar los fariseos, por correctos. eso le pregunté, los fariseos, los escribas y todo el pueblo que estaba ahí, ¿sabía leer y escribir? Cuando dijo el reino de Dios y su justicia, ¿qué dijeron? Cuando escribió, cuando escribió en el suelo, ¿qué dijeron? No eres el Mesías, seguiremos esperando al Mesías. Venimos aquí más bien para probarte si eres el Mesías. ¿Ya? Pero no eres el Mesías. Punto. En la segunda lectura, ¿qué les dijo? El que esté sin pecado, eche la primera piedra. ¿Qué les dijo? Y escribió nuevamente en el piso. Entonces, en el piso, ¿qué escribió? Jeremías 7:12. ¿Qué escribió? Trono de gloria enaltecido desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Escribió, este es mi santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas de vida. Entonces, el momento que le dijeron, a ver, confrontemos su escritura con su lectura. Saben leer, pero ¿qué han escrito? ¿Qué es lo que han escrito ustedes? Ustedes son los que han escrito adulterio. ¿Qué es lo que han escrito ustedes? Ustedes son los que han escrito sed. ¿Qué es lo que han escrito? Han escrito tradición. ¿Han escrito qué? Han escrito lo viejo. Y así que, ¿cómo se sintieron ellos? Ya sin demonios, ¿cómo se sintieron? Juan 8:6. Perdón. Ocho nueve.
Pero al oír ellos esto, ¿qué pasó? Otra versión, por favor. Juan 8:9. ¿Comenzaron a qué? Yo tengo Pues, Marquito. Ellos al oír estas palabras se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. ¿Ya? Y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. ¿Por qué se retiraron? por Por la- viejos, ¿Perdón? por viejos, decía. Los viejos. Por Desde el más vergüenza, viejo, ¿por qué? ¿Por qué no renovaban la escritura? No era- Al renovar la escritura, aquí dice, yo tengo otra versión, una versión en inglés que dice, cuando ellos escucharon esto, sus conciencias les comenzó a reprobar, su conciencia les comenzó a reprobar. Como Entonces, Lucas está, como los ¿ah? demonios, huyeron. Ya los demonios ya se fueron, pero ¿y sus conciencias? Las conciencias. Entonces, su vieja escritura, ¿sí ve? Su vieja escritura, sellada en su mente y en su corazón, no les permitía ver lo que estaba haciendo Dios. Y lo que estaba haciendo Dios era llevando el reino de Dios y su justicia, trayendo el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que no les ocurra. Ahora sí vamos a Isaías 29. ¿Qué dice Isaías 29? Veintinueve, 29:4. Entonces serás humillada, desde el suelo hablarás, y desde el polvo donde estás postrada saldrá tu habla. Tu voz será también como la de un espíritu de la tierra, y desde el polvo susurrará tu habla. Pero la multitud de tus enemigos será como polvo fino, y la multitud de los crueles como paja que se va volando. Sucederá en un instante de repente. Serás castigada por Jehová de los ejércitos. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Alguien me ayuda? ¿Con qué? Truenos, Con truenos. ¿Con qué más? terremotos y gran estruendo tengo yo. Yeah. Tradúzcale. ¿De dónde salen los terremotos? ¿De dónde salen los truenos? Sonido Ah, ya. Ah, ya. Sonido. ¿Qué tipo de sonido? de unidad. A ver, a ver, a ver. Serás castigada Ah, ok. con truenos. A ver, ¿qué son los truenos? ¿El sonido Sonidos. de Dios? No, Ay, por Dios. estoy Sonidos confundida, creo. estrepitosos. ¿Qué son los terremotos? Todo lo que producen las armas que están utilizando, Marquito. Mauricio, eso es lo que quería decirle. Eso es lo que quería decirle. Por eso. Y gran ruido. Torbellino. Tempestad. Y llama de fuego consumidor. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Lo que dice Fabricio. De la vieja lectura. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué va a seguir pasando? ¿Qué espera usted? Entonces, ¿por qué va a orar usted? Usted ¿qué sonido le va a poner? Ahora, dígame, ¿qué sonido le estaban poniendo los fariseos? ¿Qué sonido es la vieja lectura? ¿Qué sonido es? No hay el Mesías. Y si no hay el Mesías, ¿qué otros sonidos se producen? Una vieja escritura, una vieja lectura. Y se llega a acontecimientos como estos. Pero, ¿Dios qué está haciendo? 29:8. Será como cuando un hambriento sueña y aquí está comiendo, pero cuando despierta su hambre no ha sido satisfecha. O cuando
O como cuando un sediento sueña y aquí está bebiendo, pero cuando despierta y aquí está desfallecido y su sed no ha sido aplacada. Así será la multitud de todas las naciones que combaten contra el monte de Sión. ¿Qué está haciendo? Quítele todos, póngale solo la sed. ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Todas las naciones que combaten contra Israel, solo póngale la sed. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a calmar su sed? No, ahora vamos con Israel. Todos, vencerles a todas las naciones, les va a calmar su sed. ¿Por qué? Léalo, ¿por qué? Jeremías 17, 13. ¿Por qué? Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron a Jehová fuentes de agua de vida. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Va a satisfacer a los unos? ¿Va a satisfacer la sed? No. ¿Al pueblo de Israel va a satisfacer la sed? No. ¿Por qué no va a satisfacer la sed? Porque no es el objetivo de quien gana, sino el objetivo es de quién. El objetivo es de quien hace brotar las fuentes de agua de vida. ¿Y las fuentes de agua de vida en dónde están? Siempre van a estar en el reino de Dios y su justicia. Las fuentes de agua de vida, ¿en dónde están? En el dedo de Dios. ¿Y qué es lo que escribe Dios? ¿Qué es lo que escribe? ¡Ey! Los que me abandonaron están abandonando las aguas. ¡Ey! Los que vuelven a mí, ¿para qué vuelven a mí? Para ser santuario. ¿Para qué es el santuario? ¿Qué es el santuario? El santuario es el lugar en donde se une lo santo con lo más santo, el lugar donde se une varón y hembra. Y cuando se une lo santo y lo más santo, varón y hembra, ¿qué sale del santuario? Ríos de agua de vida. Sale una nueva escritura, sale una nueva lectura de las cosas. Es decir, ¿qué ha sucedido con todo eso? Se rompen los sellos. Entonces, ¿usted se sabe la Biblia de memoria? Habla. Exacto, exacto, exacto. Eso se sabe en la Biblia de memoria, discúlpenme. Ni siquiera los judíos saben leer las escrituras. Ni siquiera los judíos leen, ¿saben por qué? Porque ya sabe, el hebreo de ellos no es igual al hebreo, hasta en el hebreo mismo pierden el año. Es lo mismo que nosotros. Nosotros en dónde tenemos más, en dónde perderíamos el año, en español. Así los hebreos pierden el año en hebreo, porque pierden el año en hebreo bíblico. Así como los cristianos, ¿en qué pierden el año? En hebreo bíblico. ¿Y por qué? Pregúntese ahora, ¿por qué? Y pregúntese ahora, y el día de mañana, ¿para qué hizo Sukkot? Y pregúntese, ¿por qué está orando? Y pregúntese, ¿por qué están orando ellos? Y pregúntese, ¿por qué Dios está permitiendo todo esto? Ahora sí, ¿por qué vamos a orar? ¿Y por qué no vamos a orar? Ni de chiste, ¿por qué no va a orar? Ni de chiste ¿por qué no va a orar? ¿Por qué empezamos? ¿Por lo que va a orar o por lo que no va a orar? ¿Por qué no vamos a orar? Por ahí siempre empecemos. ¿Por qué no va a orar? Mía. Por Israel, Marquito. No ore por Israel, porque el rato que ora por Israel se está poniendo un sello usted. Gracias. ¿Por qué no va a orar? Mía. No sé si estará bien, pero por la venida del Mesías no se debe orar, porque ya está, ¿no? No ores por la venida del Mesías porque te pones un sello. Eso es lo que está diciendo. El momento que no sabes leer, estás poniéndote un sello. Rocío, ¿por qué no va a orar? Por esa escritura vieja. No ore por la escritura, no ore por lo que ya se sabe. Si usted ya se sabe un pasaje, si usted no ore por eso, no ore por eso, por Dios, porque eso es un sello. Y el reino de Dios y su justicia es el dedo de Dios. Eso es escritura. Katia, ¿por qué no va a orar? Obviamente ante esos acontecimientos, porque
de estos acontecimientos depende de lo que estoy orando también para mí mismo. Porque si oro por ellos equivocadamente, imagínense por qué estoy orando yo mismo. ¿Por qué no va a orar Katia? Nancy, por qué no va a orar usted? Nunca. No puedo tener sellas de orar por Israel como estábamos orando por la paz de Israel y todo eso. Exacto, no puede orar por sellos viejos, por cosas que ni siquiera ellos mismos creen, ni siquiera ellos mismos entienden. Entonces, ore, sí, por el reino de Dios y su justicia, pero ore por ese Mesías que está trabajando, que está haciendo eso, que les ha protegido durante miles de años y le protegerá por millones de años hasta romper los sellos. Gracias, Nancy. ¿Por qué no va a orar, Carmita? Por esa escritura vieja y que haya en ellos una escritura con sonido. Amén. No ore por esos sonidos, por más que sean bombas y todo, no ore porque se detenga esas bombas, porque el momento que se abra el sonido de Dios, esas bombas se van a dispersar como siempre ha ocurrido. Marco, ¿por qué no vas a orar? Bueno, lo que le digo es, el momento que nosotros oramos por una vieja escritura o por las cosas que nosotros pensamos que ya sabemos, estamos poniendo un sello a los sellos que ya son viejos, más viejos que cualquiera de nosotros. Pero ahí tenemos Isaías 29 y tenemos la nueva escritura para poder orar como casa del Dabar. ¿Por qué? Porque si está el dedo de Dios está en su codo. Y si está el dedo de Dios, es el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia, ¿qué es? El reino de Dios y su justicia es santuario. El reino de Dios y su justicia es del Mesías. El reino de Dios y su justicia es nuestro corazón. El reino de Dios y su justicia son aguas de vida. El reino de Dios y su justicia es no abandonemos a ese Dios que está haciendo su voluntad. Sino unámonos a un verdadero fuego santo para que los sellos no hagan lo que hacen en otras naciones ni en nuestras vidas. ¿Sí? No necesitamos vivir guerras, porque el rato que vienen los sellos a nuestro corazón y a nuestros oídos, ¿qué sucede? Lo mismo que ellos, pero en la casa. Fuego extraño, terremotos, ruidos y una escritura vieja, de una oración vieja y de un incienso viejo. No debemos orar por guerras que son de otros, por nuestras propias batallas que son junto a Cristo. Más bien, gracias, Erika. Y sí, o sea, nosotros, claro, nosotros somos parte del proceso de Dios. Entonces, mire, la guerra es el pan de las naciones, pero nuestro pan es la unidad que les damos a las naciones. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, pues, por favor, en donde quiera que vaya, por favor, es el reino de Dios y su justicia. Abra esos sellos que Cristo Jesús está abriendo. Amén. Amén. Padre, bendito sea, Señor, porque en los cielos, porque el reino de Dios y su justicia está aquí. El reino de Dios y su justicia está en nuestro corazón. Y nuestro corazón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, es para volver siempre a tus aguas, a tu santuario. Y ese, Señor, es el que abastece nuestros cielos y abastece aún los conflictos que tienen que pasar, los que en el nombre de Cristo Jesús tienen que volver a ti, los que tienen que abrir los sellos.
Por eso que se abran los sellos, Dios, en sus oídos, en sus mentes, que se rompan los sellos de las tradiciones, que se rompan los sellos de lejanía, que se rompan los sellos de muerte, los sellos de guerra, los sellos de ley, los sellos, Señor, que se rompan esos sellos de vieja escritura, de vieja lectura en nosotros, porque nosotros somos los que movemos vientos, tempestades y polvo, que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, todas las naciones que han movido este polvo, pues Padre, reciban en cambio todo lo que está moviendo la casa del Dabar y sus hijos, que son las aguas de vida que nacen siempre de una nueva escritura, que nacen del reino de Dios y su justicia, que es aquí y ahora. En Cristo Jesús, en unidad de espíritu, nos vemos en Shabbat. Bendiciones. Un abrazo. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Marquito, gracias. Amén.